Muy buenas noches a todos. Soy su hermano Mike y esto es Teología con Café, un programa virtual de discipulado para aventureros del reino que desean escudriñar la palabra con pasión, en orden para su propia transformación. Hoy, en la primera parte de nuestra clase y taller número 20, reflexionaremos juntos en la convicción número 6. Recuerden ustedes nuestro lema: conversaciones que transforman, convicciones que trascienden. Y nuestra convicción número 6 es precisamente la templanza. La templanza en términos de disciplina personal. Luego, en la segunda parte, es decir, en el taller, aprenderemos cómo realizar un estudio biográfico, es decir, cómo entrevistar espiritualmente a un personaje bíblico. Pero primero, tomémonos un momento para orar. Como siempre hemos dicho, nuestro estudio va bañado en oración. Así que para esto invito al pastor Elí Sánchez desde Choluteca, Honduras, a dirigirnos al Señor en este inicio. Bienvenido, Elí. Puedes encender tu cámara y tu micrófono. Hola, buenas noches a todos. Qué bueno, Mike, un gusto saludarlos desde aquí de Choluteca. Un saludo para todos Gracias. y vamos, acompáñenme a orar y a dejar este tiempo en las manos de Dios para que sea el Señor que nos guíe en este tiempo. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Dios, este espacio que podemos tener, Señor, para poder ser entrenados, para poder conocerte más, Señor, poder prepararnos más para poder escudriñar más tu palabra, Dios, y poder adquirir más conocimiento, Señor, que nos lleve a la práctica, adquirir sabiduría, Señor, y poder parecernos más a ti, Señor, poderte reflejar más a ti, Señor, como tú lo deseas, y podamos ser luz en este mundo, Señor. Te pedimos que en este espacio, Dios, seas tú el que hables a nuestro corazón, que tú dices a Mike, Señor, para que eh, nos guíe por este momento, Señor, y que seas tú que retes nuestro corazón, que nos hables y ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Guíanos y que toda gloria y honra sea para ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Shalom hasta Choluteca y mi cariño especial para tus padres, Pastor Eli. Pues bien, hoy vamos con nuestra convicción número 6 y la presentaré de esta manera. Sin disciplina, la gracia es semilla al viento. Muchos anhelan ser espiritualmente fructíferos, pero pocos entienden que el fortalecimiento personal es resultado de cómo el discípulo cultiva el don de Dios, el don que Dios le ha dado. La templanza, entendida como disciplina espiritual, no es rigidez ni religiosidad, sino constancia con propósito, entrenamiento con dirección y hábitos al servicio de la transformación. Pues bien, ¿a qué nos referimos con esta convicción número 6 cuando la presentamos como templanza? Esta sería la definición de templanza para nosotros aquí en Teología con Café. Es la constancia en los hábitos de estudio, de reflexión y de obediencia, como expresión de un corazón dispuesto a ser formado en la palabra. En otras palabras, como hemos escuchado
El dicho, decimos de alguien, tiene temple de acero. Eso es templanza. Nuestra base bíblica es 2 Timoteo, capítulo 2, del versículo 1. Bueno, yo debo decirles, ¿qué capítulo este? ¿Qué capítulo? Es uno de los capítulos que en mi vida como cristiano me ha desafiado para ser constante en estas disciplinas. Según de Timoteo 2, del 1 en adelante, y yo resalto los versículos 1 y 15, resumiéndolos como: esfuérzate en la gracia por presentarte aprobado. Esfuérzate en la gracia por presentarte aprobado. Y eso es lo que me inspira para decir que sin disciplina la gracia es semilla al viento, porque requiere que nos esforcemos en ella. Según de Timoteo 2, versículos 1 al 2, en la Nueva Traducción Viviente. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Pablo, escribiéndole esto a Timoteo, yo lo imagino que le contaron más de algunos de aquellos 500 que estaban en el Monte de los Olivos el día que Jesús ascendió al cielo y les dio la gran comisión, que la repitió una vez y otra vez. La tienen registrada los evangelios y la tiene registrada el libro de los Hechos en el capítulo 1. Ese elemento fundamental de la gran comisión, Mateo 28, versículo 20, cuando dice: enséñenles a obedecer todo lo que yo os he mandado. Imagino a Pablo preguntándole a uno de aquellos, ¿cómo? Y Pablo lo aprende y se lo transmite a Timoteo. ¿Cómo? La Biblia misma nos dice cómo aplicar Mateo 28, 20. Enséñenles a guardar todo lo que yo os he mandado. Aquí está. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. 500 lo vieron ascender. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros, para ser capaces, para tener la capacidad, para ser competentes, necesitamos ser discípulos primero. Nosotros mismos esforzarnos en la gracia, siendo fuertes por medio de la gracia que nos da Jesús. Y 2 Timoteo 2:15, me salto en este capítulo, como les digo, es de disfrutarlo todo y de hacerlo real todo. Esta es una carta conocida como una de las epístolas pastorales. Son las cartas que enseñan los principios del liderazgo uno a uno. Las dos cartas de Pablo a un tipo llamado Timoteo
y la carta de Pablo a otro tipo llamado Tito. Dos hombres a quien Pablo discipuló. Dos hombres que se esforzaron en la gracia. Tres cartas que nos enseñan a nosotros a transmitir nuestras convicciones de manera poderosa. Por eso, según de Timoteo 2:15 dice, esfuérzate. Repite lo que dice el versículo 1. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Es decir, hermanos, el ejercicio de la gran comisión no es cosa fácil. El ejercicio de la gran comisión no es para que lo tomemos a la ligera. Recordarán en una de nuestras primeras clases, la clase que tiene que ver con la gramática, cuando hablábamos del método gramatical y recordábamos esos ejercicios gramaticales con ejemplos bíblicos, pero de lo que lo aprendimos en la escuela, en el colegio, en el primer curso en la universidad, teníamos allí la explicación de los verbos en gerundio que describen la acción de hacer discípulos. ¿Cómo se hace discípulos? Según Mateo 28:19, se hace, en primer lugar, yendo, bautizando y enseñando. ¿Sabe qué quiere decir ir? ¿Sabe qué quiere decir yendo? Quiere decir dejar atrás tanto, quemar los barcos. Quiere decir empezar de nuevo en otro lugar. Quiere decir incursionar. Quiere decir introducirse. Quiere decir sumergirse. Miren, el primer gran paso para cumplir la gran comisión requiere la disciplina de salir de tu comodidad para llegarle a otro, a bautizarlo y a enseñarle todo. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Miren, no te hace un buen obrero madrugar a las 6:05 de la mañana. No te hace un buen obrero pasar el sol el día entero y llegar a acostarte a las 10:11 de la noche. No te hace un buen obrero ir de aquí para allá, cargar esto, cargar lo otro. Es la disciplina de que puedes explicar correctamente la palabra de verdad. Óigame. Esa es la esencia de la gran comisión. Ir, bautizar y enseñar todo. Dice Pablo a Timoteo, evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer. Cuando elegimos este texto como uno de los motivadores, porque eso es lo que son nuestros valores fundamentales, nuestras convicciones no negociables, lo vimos como la antítesis de nuestro lema.
Nuestro lema es conversaciones que transforman, convicciones que trascienden. Lo opuesto a esto es conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Mientras ese tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, las convicciones tuyas y mías aquí en Teología con Café trascienden en el mismo espíritu del versículo 1. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús para enseñar estas verdades a otras personas dignas de confianza. Yo puedo decirles a ustedes, por favor, traigan un invitado que quiera estudiar las escrituras más allá de lo que ha estado acostumbrado, que quiera vivirlas con intensidad más allá de lo que las ha vivido. Y yo puedo decirles, tráiganlo aquí a Teología con Café, pero ese no es el fin. El fin es, me recuerdo lo que les enseñé en las primeras clases, en la número 1, les mostré el material que el pastor Nelson Guerra usó para enseñarme esto mismo a mí que yo les he enseñado a ustedes. Esto es para que ustedes lo tomen y vayan a enseñarlos a otros, en casa, en el barrio, en la comunidad, en la congregación, donde sea que hoy no están, pero que yendo van a llegar a enseñarlo. Porque la gran comisión no se puede hacer si no sales. Tienes que salir. Y ya dijimos, el primer ambiente del cual debes salir es el de tu comodidad para entrar al espacio del otro y llegar a serle de bendición. Pablo le escribe a Timoteo para exhortarlo a no ser un obrero negligente, sino aprobado. A este pasaje bíblico yo le llamé mi versículo tecnológico. Hace muchos años, cuando mi amigo y hermano Gustavo Lepe me enseñó a usar una computadora para preparar mis predicaciones siendo pastor en Guatemala a principios de los 90. Yo les mostré materiales que quien ahora es mi esposa, mi estrella, mecanografiaba reproduciendo lo que Nelson nos había dado. Y quedaban ahí los espacios para que, así como el material que les mandé por WhatsApp este día, ustedes puedan llenar. Y muchos de nuestros estudios, bueno, todos nuestros estudios, los bosquejos, guardo una colección de bosquejos de los 80 escritos así a mano, como lo vi hacer a muchos pastores. Pues Gustavo me enseñó a usar computadora, me enseñó a ser disciplinado en no tenerle miedo ni al software ni al hardware, a sacarle provecho a un procesador de texto y aprenderle a cambiar las piezas a la computadora, porque queríamos usarla como una herramienta eficaz, como don de Dios, pero que requería disciplina. ¡Ja! Si les contara cuántas horas de estudio perdí por más de una vez, porque quedaba sin electricidad, se apagaba la computadora y no había guardado mi trabajo. Yo sé que muchos de ustedes me entienden con eso. No hay fruto duradero, hermanos, sin esfuerzo deliberado. Y ese esfuerzo tiene un blanco claro, la palabra de verdad. Sin disciplina, la gracia es semilla al viento.
Y la templanza cristiana no es solo dominio de sí, sino orden interior alineado con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo produce dominio propio. El fruto del Espíritu es dominio propio, pero espera que el discípulo colabore, como colaboramos entre nosotros cuando participamos de estos talleres. Debemos colaborar con hábitos, con tiempo, con constancia y con método. Sí, la gracia de Dios no sustituye la disciplina, pero sí la activa. Es una gracia que fortalece para persistir, no una excusa para evitar el esfuerzo. Sin disciplina, la gracia es semilla al viento. Repítanlo conmigo. Sin disciplina, la gracia es semilla al viento. En Teología con Café, esta convicción nos recuerda que no basta con tener buena intención. Hay bueno, no, tal vez no cualquier cantidad, pero hay una buena cantidad de hermanitos y hermanitas entre nosotros con buenas intenciones, pero las buenas intenciones no son suficientes. Disciplinarnos nuestro estudio con horarios, con guías, con el método inductivo, con la lectura sistemática y consistente. Eso es templanza. Porque aquí nosotros en Teología con Café creemos que la verdad no se revela a quienes la miran de reojo, sino a quienes la examinan con perseverancia. Y mire, con esto de la inteligencia artificial que estuvimos viendo la semana pasada y que hay mucho todavía por ver, han creado allí hasta videos de un supuesto alcalde de Texas que dijo que si a un Dios, supuestamente, si a un Dios fuera un inmigrante ilegal, también a él lo deportarían. Y entonces dice este fake que a consecuencia de eso Dios castigó a Texas y le mandó esa lamentable inundación. Dios tenga misericordia de toda esta gente. Niños han fallecido. Pero mire, le ha dado la vuelta al mundo esto con esa mentira. No hay ningún de los cientos de alcaldes que hay en todo el estado de Texas, de esos condados. Pero examinando, tú puedes llegar a discernir si algo es fake o si algo es de mérito por veracidad. Cuanto más las escrituras. No podemos ser superficiales. No podemos ser deductivos. No podemos obviar o saltar nuestro proceso de observación, interpretación y aplicación. Aquí no improvisamos nuestro crecimiento. Lo ordenamos con propósito. ¿Cómo lo ordenamos? Siendo disciplinados en estudiar inductivamente la Biblia, siguiendo la OIA. No me cansaré de poner ese ejemplo tan sencillo y práctico que nos legó Billy Graham. La Biblia dice, se lee el texto y a lo extras se explica. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos declarando deducciones y después, perdón, se me olvidaba un versículo y leo un versículo que lo machaco para que quiera decir lo que yo estoy pretendiendo decir? Hermanos, sin disciplina, la gracia es semilla al viento. Disciplínate la próxima vez que leas en público, que enseñes a alguien,
que estés con un discípulo transmitiéndole un pensamiento, que estés dando una clase. Lee primero el texto y después explícalo. Habiéndolo aplicado a tu vida, ahora desafía a la audiencia para que lo apliquen también ellos. Yo quiero dar el espacio, como de costumbre, para que en estos minutos ustedes participen a través del chat respondiendo a esta pregunta. ¿Qué hábito espiritual te costó desarrollar en tu vida de estudio bíblico? ¿Y qué te ayudó a superarlo? Esto ya vimos nuestro valor sobre la humildad, sobre el reaprendizaje, el desaprendizaje para nuevo aprendizaje. Estamos en una clase, estamos en confianza, estamos para edificarnos, para colaborar. Comenta, ¿qué hábito espiritual te ha costado desarrollar en tu vida de estudio, pero hubo algo que te ayudó a superarlo? Pueden escribirlo allí en el chat y yo lo leo. Vamos a ver aquí el chat. Memorizar la palabra me ha ayudado. Escribirla. Sí, buenísimo eso, Carlos. Y yo recuerdo, por ejemplo, en en la escuela, que si recibía un castigo del maestro, ¿verdad? Que te ponía a escribir, escriba 100 veces tal y tal cosa. Terminaba uno disciplinándose en eso. Muy bueno, memorizar me ha ayudado. Escribirla me ha ayudado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El hábito de la lectura, dice Karen Romero, aún estoy en proceso. Lo que me ayuda para leer es recordar que por medio de la palabra Dios me habla. Tremendo hábito. Tremendo hábito. Dice un dicho, todos los líderes leen. Todos los que leen son líderes. Y tanto más si lo que queremos es cumplir el mandato de nuestro Señor. Excelente, Karen. Desarrollemos el hábito de la lectura. A medida que leemos, desarrollamos nuestra capacidad de pensar críticamente, tan sencillo como que observamos e interpretamos. ¿Alguien más que quiera comentar con nosotros qué hábito espiritual le ha costado desarrollar y qué le ha ayudado a superarlo? María Martínez, orar, dice, orar, pero lo superé diciéndole a Dios, no quiero orar. Y cuando menos pensaba, ya estaba hablando con Dios. El solo hecho de decírselo, ¿verdad, María? Decir, no, yo no quiero hablar contigo, no quiero hablar contigo. Y le sigo diciendo, no quiero hablar contigo. Ya estás hablando contigo. Y perdón, con el Señor. Muy bien, muy bien. Es decir, lo hacemos, lo hacemos. ¿Qué otro hábito espiritual te ha costado, pero te ha ayudado después a superarlo? ¿Qué te ha ayudado a superarlo? Estamos hablando de disciplina, de tener temple de acero para persistir. Voy con otra pregunta. Siempre mantengan esta. Orar, dice Ana Raquel Rodríguez, me ha ido ayudando a escribir mis oraciones. Sí, qué buena idea. Ustedes habrán escuchado, tal vez has escuchado a Ana Raquel, que personas llevan un diario solo de oración.
Así como otras personas llevan un diario de las cosas que han hecho o de las cosas que tienen que hacer o de sus estudios, de su tiempo devocional. Hay quienes llevan solo un diario de oración. Felicidades, Ana Raquel. Por eso Juan Miguel dice, orar antes de tocar mi celular a primera hora. Buena disciplina. Y cada quien sabe la necesidad que tiene ante lo que va a enfrentar el día y cómo un celular puede representar una herramienta útil o una distracción. Gracias, Juan Miguel. Memorizar las citas bíblicas me ha sido difícil, dice Silvia. Y entonces tenemos que buscar buenas técnicas que nos ayuden a memorizar y se puede comenzar con memorizar frases o versículos cortos y así vamos esforzándonos en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Sioni dice, tener mi tiempo devocional y al poner un recordatorio y no hacer otra cosa que quiera hacer sin haber buscado al Señor antes, me ayuda a disciplinarme en buscar mi tiempo a solas con el Señor. Y como lo hizo Sioni, en realidad se trata, es decir, cuando vamos a ejercer una disciplina, lo primero que tenemos que hacer es comprometernos, declararlo. ¿Qué es un compromiso? ¿Qué es un compromiso sino una declaración en el lenguaje de las acciones? Si yo me voy a comprometer a ser disciplinado, en este caso en tener mi devocional, yo voy a demostrarlo con hacerlo. Dije, lo voy a hacer todos los días a las 7 de la mañana y pongo el despertador, la alarma, lo que sea, porque debo hacerlo. O digo, no voy a tomar café hasta que. Y todo eso hace disciplina. Dice Marcos Clotes, meditar en la palabra de Dios me ha ayudado a platicar con mi esposa lo que he aprendido. Tremendo, pues sí, es nuestro primer socio comunicacional, ¿no? El cónyuge. Y así, nosotros, lo que oímos de Dios, ahí lo comentamos. Conversaciones que transforman, convicciones que trascienden. No apresurarme a leer por leer, sino organizarme con el tiempo y poder disfrutarlo. Dice Elsa, voy a pasar a otra pregunta. Basada en esta misma, ¿qué consejo le darías a alguien que ama la Biblia, pero no logra establecer una disciplina de estudio? Le gusta, le da una leidita. Mire que hay gente que dice, no, yo no voy a ninguna iglesia, pero yo soy creyente, yo tengo fe en Dios, yo oro, yo leo la Biblia. Y entonces le preguntas, compartime algo de lo que leíste hoy. Lo más cercano que te dicen es, al que madruga Dios le ayuda. Y eso es donde los sacaste, le preguntan. ¿Qué consejo le darías a alguien que ama la Biblia, pero no logra establecer una disciplina de estudiarla? ¿Qué consejo le darías? A ver, alguien, me pareció que alguien está levantando la mano para participar. Déjeme ver. No. Pues bien, ¿qué consejo le darías a alguien que ama la Biblia pero no logra establecer una disciplina? Aquí Alma Rico dice compartir con ellos la palabra, reuniéndose para estudiarla. Aplaudo esa actitud, Alma. La aplaudo. En esencia, eso es un buen ejemplo de lo que significa ir y hacer discípulos. Ir, sales de donde estás tú y llegas hasta donde está él o ella y le dice, estudiemos. Y les enseñas O y A.
y les enseñas método inductivo y les enseñas la escritura interpreta las escrituras. Muchas gracias, Alma, por eso. Más que un consejo, lo acompañarlo por un tiempo, hacer su devocional. Eso estoy haciendo con 2 discípulas que tengo ahora. Excelente, María. Eso es, eso es. Y la última clase que vas a tener con ellas es cuando les vas a decir, ahora, todo lo que yo he hecho contigo, ve y hazlo con otras. Y entonces vas a trascender. Y esa es la esencia de este valor, de esta convicción, según de Timoteo 2:1. Lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, enséñalo también a otros que sean capaces, competentes, entrenados, disciplinados para enseñarle también a otros. Muy bien, Rosa, Carías, invitarlos a leer juntos, apoyarlos en oración, compartir con ella, dice Elsa. Yo diría que nos rindamos cuentas diariamente cuando lo hayamos hecho. Ya se fijaron quién escribió eso. Mi estrella. La rendición, el apoyo, la colaboración, que es un principio aquí en Teología con Café. Rindámonos cuentas diariamente. Ya tuve mi devocional. Hemos tenido en diferentes iglesias una hojita que nos motiva a rendir cuentas entre nosotros, ¿no? Si tuvimos nuestros devocionales diarios, si hemos estado constantes en la oración, si hemos estado compartiendo de nuestra fe con otras personas, si hemos ofrendado y diezmado. Y esa transparencia demuestra el nivel de discipulado que tienes con alguien. Ponlo junto, ponlo junto. Mateo 28, 18 al 20, con segunda de Timoteo 2, del 1 al 17. Ponlo junto y te vas a dar cuenta que la esencia del discipulado está precisamente en esa relación uno a uno, como la tenía Pablo con Timoteo y con Tito, para rendirse cuenta de que estamos haciendo lo que hemos sido enseñados. Y Silvia Reyes nos dice que le pide al Señor que ponga ese amor por leer su palabra, ¿sí? El salmista lo decía una y otra vez, y una buena guía de oración es precisamente el Salmo 119, un salmo entero dedicado a valorar las escrituras. Muy bien, muchísimas gracias, hermano, por esta participación. Ustedes, que los considero mis colegas de aventuras, cafeteros bíblicos también. Ahora pasamos a la segunda parte de nuestra clase. Como taller vamos a aprender cómo hacer un estudio biográfico, es decir, cómo entrevistar espiritualmente a un personaje bíblico. Les mandé por el grupo WhatsApp de Teología con Café una guía para hacer un estudio biográfico. Les menciono ahí que la Biblia nombra, le da el nombre, la identidad aproximadamente a 3,000 personas. Hay aproximadamente 3,000 nombres de personas en las escrituras. Y podemos escoger a uno de ellos para entrevistarlo, ¿verdad? Este método de estudio temático, porque es un estudio temático, en lugar de un término, estamos estudiando a una persona. Este método no solo enriquece nuestra comprensión de la escritura, sino que también pone a prueba nuestra constancia. Es lo que estamos hablando de templanza, la atención al detalle, al orden en la recolección de datos. Porque miren, la disciplina de orden en la recolección de datos es lo que vence
todas esas suposiciones y deducciones, las hace a un lado y da lugar a que sea la palabra la que ponga pensamientos renovados en tu mente y tu corazón. Ordenar los datos y analizar los datos. No andar repitiendo cosas o no andar, me parece a mí que, o supongo yo que. Este método exige templanza. El estudio biográfico es una variante del estudio temático. En lugar de un término, el sujeto de estudio es un personaje bíblico. Y siendo una variante, quiere decir que vamos a usar el mismo enfoque, los mismos pasos, el mismo método. Cuando tú escuches Teología con Café, yo quiero que inmediatamente salten en tu memoria 3 letras. A ver, ¿alguien las quiere escribir ahí en el chat? ¿Cuáles son esas 3 letras que deben saltar en nuestra memoria cada vez que escuchamos Teología con Café? Ahí lo puso ya mi estrella. O-I-A. O-I-A. Gracias, Alma. Gracias, Lidia. Gracias, Edgardo. Gracias, Elsa. Sí. O-I-A. O-I-A. Siendo aplicados a un personaje bíblico, en el paso de la observación nos vamos a preguntar qué dice la Biblia sobre esta persona. En el paso de la interpretación, el primer significado que nos interesa es el significado que tuvo para el personaje bíblico mismo. ¿Qué significado tuvo para esta persona lo que vivió y experimentó? Y en la aplicación, ahí sí, voy a preguntar, ¿qué cambia en mí a partir de esta historia, de esta biografía? Quiero animarte a hacer este ejercicio con disciplina. Te mandé, repito, por el WhatsApp hoy. Si alguno de ustedes no está en el grupo de WhatsApp de Teología con Café, pueden encontrar el enlace en el correo que se envía automáticamente por el sistema, este sistema de Zoom, que ustedes colaboran conmigo a pagarlo y sostenerlo cada vez que me invitan a un café con una donación de $5. Ahí lo encuentran. Tomen nota, sigan el proceso y desen el tiempo de escuchar lo que Dios quiere decirles a través de una vida registrada ahí en las Escrituras. Hacer un estudio biográfico de un personaje bíblico es estudiar propósito. No nos andemos preguntando, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Cambiemos y preguntemos, ¿para qué? ¿Para qué Dios me da esta enseñanza? Quiero contarte qué es lo que me motiva a enseñarte esto de un método biográfico. Cuando leo Hebreos 11, el capítulo de los héroes de la fe, no solo veo una lista de nombres y de mujeres ilustres. Veo el fruto maduro de alguien que conocía bien las Escrituras. El autor de Hebreos no improvisó. El autor de Hebreos reflexionó, estudió, observó cuidadosamente. La epístola a los hebreos, o la tesis a los hebreos, como le llamo, debía ser tan meticulosa. Les cuento así en cápsula de qué se trataba. Era un grupo de creyentes judíos, lo que hoy normalmente llamamos judíos mesiánicos.
eran judíos que habían reconocido a Jesús como el Mesías, a Yeshua HaMashiach. Y resulta que vinieron unos judíos conservadores, no creyentes en Jesús como el Mesías, y fueron tras ellos a tratar de persuadirlos a regresar al judaísmo ortodoxo. Recuerde que en este punto no hay diferencia entre judaísmo y cristianismo, porque el cristianismo viene del judaísmo y ellos están apenas entendiendo. Entonces el autor de Hebreos lo que hace es establecer una tesis de que los planteamientos que están siendo enseñados porque se aprendieron de Jesús, Mateo 28:20, son superiores a los argumentos que ellos antes habían adoptado. Y en este contexto, el autor debía tener tal competencia para enseñar, como dice 2 de Timoteo 2:1 y 2, tenía que estar capacitado para comparar uno a uno los elementos del judaísmo con los elementos del cristianismo. No improvisó, reflexionó, estudió, observó cuidadosamente la vida de esos hombres y mujeres y luego escribió lo que había aprendido de ellos. Lean hoy Hebreos capítulo 11. Un estudio biográfico es el análisis espiritual, bíblico y reflexivo de la vida de un personaje bíblico con el propósito. ¿Para qué? Para conocerlo profundamente y aprender de él o de ella. No es simplemente como ir a un almanaque de nombre, ¿verdad? No es como ir al santoral. No es que a ver qué nombre encuentro bonito en la Biblia y para ponerle a mi hijo o a mi hija. No, es más que eso. Y hay que ponerle cuidado, dicho sea de paso, al significado de los nombres. ¿Por qué es valioso? Pues, en primer lugar, porque toma casos de la vida real. Son personajes bíblicos que existieron. Es veraz. Ofrece ejemplos concretos. Nos da modelos a seguir en la mayoría de los casos, espero, pero también nos da modelos a evitar. Nos reta en ese sentido y nos da esperanza. Voy a compartir con ustedes aquí el PowerPoint de lo que sería el proceso de el estudio biográfico y mostrarles que son los mismos pasos para el estudio temático de un término bíblico. La diferencia que hemos estudiado hasta ahora, los términos bíblicos de humildad, estudiamos, nos presentaron aquí un estudio sobre la gracia de Dios, estudiamos el término bíblico corazón. Bueno, ahora en lugar de estudiar corazón, humildad o gracia de Dios, vamos a estudiar Abraham, vamos a estudiar Noé, vamos a estudiar Isaías, vamos a estudiar Pablo, un personaje, y vamos a aprender así de él. Son los mismos 10 pasos con esas pequeñas variantes, porque ahora lo vamos a personalizar. Como ustedes lo han notado, nuestros pasos, los 10 pasos, tienen que ver con pasos de observación, pasos de interpretación y pasos de aplicación. El paso 1 corresponde a la observación. ¿Qué dice la Biblia sobre esta persona? Entonces, el primer paso, así como
elegimos la palabra que queríamos estudiar. En este caso, elegimos el personaje y seleccionamos un personaje que haya llamado tu atención. Algunos tienen abundante información, como David o como Pablo. Otros son breves, pero significativos. Ruth, Esdras, Lidia. Hay un personaje que solo tiene 2 versículos, solo ocupa 2 versículos en la Biblia. Jabes o Jabes, según cómo lo escriban en las traducciones. La famosa oración de Jabes. Qué nombre tan feo, significa sufrimiento, todo lo que hasta su nacimiento fue sufrido. Y él dijo, basta, y le dijo al Señor, oh Señor, si me bendijeras, si ensancharas mi territorio, si me ayudaras y me guardaras de todo mal. Y Dios se lo concedió, le cambió la vida. Su nombre cobra nuevo significado. Mire, 2 versículos y hay tanto que aprender de Jabes. Hay un autor que escribió este libro, La oración de Jabes, que se lo recomiendo. No hay libro de este señor que yo haya leído y que no me haya presentado tremendos desafíos. ¿Sabe por qué? Porque es un maestro de la palabra, disciplinado, temple de acero para observar, interpretar y aplicar. Paso número 2, buscar todas las referencias, usar la concordancia impresa o los buscadores digitales, anota todos los versículos donde aparece el nombre del personaje. Sucederá que a veces, como ya lo dije, saldrá 2 veces, otras veces saldrá muchas veces mencionado y tendrás que escoger qué versículos usar. Leer cada texto en su contexto. Toma nota de lo que está ocurriendo en cada pasaje. Anota las circunstancias, acciones, palabras o emociones del personaje. El paso 4 ya comienzas a clasificarlo, lo agrupas en bloques, podría ser el origen, los llamados que tuvo, las crisis que le tocó pasar, las victorias que obtuvo, las relaciones, el ministerio, etcétera. El paso 5, vas a tener que identificar versículos más representativos o determinantes en la historia del personaje, porque como ya dije, hay personajes que ocupan gran cantidad de versículos, de citas en la Biblia, mientras que hay otros que apenas se mencionan unas pocas veces. Los primeros 5 pasos tienen que ver con observación. Ya del paso 6 vamos con la interpretación. ¿Qué significan los actos del personaje, las palabras del personaje, las decisiones del personaje? Toca colocarse en sus zapatos y preguntas. ¿Qué pensaba este personaje? ¿Qué sentía? Obviamente, el texto debe estar describiéndolo, no es que voy a ponerme a inventar. ¿Qué conflictos enfrentaba? ¿Qué aprendió? Porque dije, la primera interpretación en este caso es la que aprendió el personaje en sí, ligado a lo que aprendieron los lectores originales del libro bíblico, y hasta después va a trascender en el tiempo y en el espacio. Paso 7, identificar principios espirituales. ¿Qué enseña su vida acerca de Dios? Acerca del carácter a desarrollar, acerca de la obediencia, acerca de la gracia, acerca del fracaso. Tantos temas, ¿no? ¿Qué nos enseña? ¿Qué principios espirituales aprendió ese personaje del cual nosotros prestamos atención? El paso 8, relacionar con otros pasajes. Esta es una parte muy, muy bonita, por cierto, porque algunos personajes son citados por Jesús, algunos personajes son citados por los apóstoles o por los demás escritores bíblicos. Y eso aporta luz adicional sobre su legado. Un elemento interesante, por ejemplo, que no lo dice, y esto sucede mucho, que traen una luz significativamente adicional,
el Antiguo Testamento, Génesis, no dice que Abraham tenía conciencia de que si Dios le pedía que sacrificara a su hijo Isaac, que era el hijo de la promesa y que por ser promesa Dios tendría que resucitarle. Génesis no dice eso, pero el Nuevo Testamento sí. Me le agrega esa luz adicional. Abraham sabía que Dios tenía poder para resucitar a Isaac si él lo sacrificaba. Observación, interpretación. Ahora el paso 9 y el 10 tienen que ver con la aplicación. ¿Qué impacto debe tener esto en mi vida? Paso 9, reflexionar con preguntas personales. ¿Qué debo aprender o desaprender de este personaje? Recuerdan que vimos acerca del desaprendizaje en uno de nuestros valores interiores. ¿Qué aspectos de su carácter me confrontan? ¿Cómo afectó su carácter el rumbo de su ministerio? Yo por eso, en mi Yeti de agua, de café, tengo el recuerdo de ese texto, 2 Corintios 4:1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Hermanos, descubramos en cada personaje bíblico la gracia y la misericordia de Dios que causa un impacto en mí. Y no mi conocimiento, no mis experiencias, no mis habilidades, o como molesto en broma a mi esposa cuando estamos en algún apuro. ¿De qué nos sirve ser tan guapos si vamos a llegar tarde? O sea, si no fuera por la misericordia de Dios, hermanos, no tuviéramos motivos para levantarnos cada vez y mantener el entusiasmo. Que nada te robe el entusiasmo de vivir tu vida cristiana. Como Pablo mismo se lo decía a los filipenses. Vivan con alegría su vida cristiana. Lo digo y lo repito. Vivan con alegría. Tras preguntarnos eso, organizamos el estudio para enseñar, para aconsejar, para hacer discípulos. Esa información la puedes usar para predicar un mensaje, para acompañar a alguien en consejería, sencillamente para enseñar a nuevos discípulos. Hermanos, de eso se trata. Sin disciplina, la gracia es semilla al viento. Trabajen ese material que les pasé por el grupo de WhatsApp hoy. Escojan un personaje. La próxima semana tendremos 2 presentaciones de 2 de ustedes que ya están casi listos para presentarnos su estudio temático. Y si alguno de ustedes avanza con un estudio biográfico, que como les digo, es los mismos pasos. Aquí tienen la oportunidad de presentarlo para que el resto colabore. Sin disciplina, la gracia es semilla al viento. Gracias por su atención. Invítame a un café, si Teología con Café es de edificación para ti, y sigamos conversando. Conversaciones que transforman, convicciones que trascienden. Shalom, shalom.
Nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes.